Ya estamos en el Ahí. aire. Ahora sí, ahora estamos en el aire. Bienvenidas a todas, gracias por Fantástico. estar acá. Estoy aquí, yo soy Lili, primero que nada, orientadora de padres, y estoy acá con mi amiga y compañera Cecilia Dulcey. Ella es compañera mía en mis estudios de orientación de padres y está aquí para hablarnos un poquito sobre la adolescencia, porque esa es su especialidad. ¿Quieres comentar algo más, Cecilia? Sí, la verdad que quiero agradecer muchísimo, Lili, que me hayas invitado, que me hayas abierto este espacio y que podamos conversar de este tema tan interesante que es cómo los niños se comportan, ¿no? Y cómo queremos que buscar un buen comportamiento en ellos y que logremos buenas conductas, ¿no? Es muy interesante hablar de esto, ¿no? Sí, es un tema súper interesante y que mueve mucho a las madres. Yo hace poco abrí un grupo de Facebook, donde estamos transmitiendo ahora también, y lo primero que me dice la gente es cómo logro que mi hijo haga caso, cómo hago que me obedezca. Le digo a mi niño que se lave los dientes y no quiere y se escapa y todos los días la misma lucha y es súper, súper, súper frustrante para las mamás. Y quisiéramos ser mamás cariñosas, que juegan con los niños, que tienen tiempo para relajarse. Y en vez de eso estamos como atornilladas en este tema que es estar logrando que los niños hagan caso. Y nos hace ponernos muchas veces en un rol que no nos gusta demasiado. Y bueno, yo lo veo más con los niños más pequeños y me imagino que con los adolescentes es más difícil aún todavía. Sí, con los adolescentes, bueno, yo pienso también que hay un tema de control, ¿no? Cuánto las mamás queremos controlar el comportamiento de los niños. Si bien nos enseñan desde muy pequeños a que tenemos que seguir un patrón de conducta porque si no entonces no vas a ser aceptado, no vas a ser eh, aceptado por la sociedad. Entonces esto influye muchísimo en, bueno, tengo que controlar a mi hijo por ese miedo a que no sea aceptado a la sociedad porque su conducta no es la adecuada. Entonces Ujú. también hay que partir, pienso yo, ¿no? Desde lo personal, qué es para nosotros ser bueno o qué es lo que está bien. Porque entonces ya partiendo de eso, entonces ya de ahí podemos juzgar si el comportamiento de un niño está bien o está mal, o si es lo correcto o no. O sea, hay aquí muchos temas involucrados en cómo hago para que mi niño me obedezca, porque no es un perro que yo le digo, siéntate y se va a sentar. Claro, yo Entonces, estaba pensando un poco el material para prepararlo para esta charla. Y es una cantidad infinita de temas que se entremezclan y digo, sí. lo abordo por el tema de la empatía o por el tema de cómo poner límites en casa o por el tema de las rutinas. Tengo aquí más puntos, son Yo millones de pienso, Lili, cosas y que es es muy una mezcla difícil. de todo. Pienso que es una mezcla de todo porque todos son herramientas. La rutina es una herramienta que necesitamos y es fundamental. Inclusive para nosotros como adultos. Mi abuelo siempre decía, orden y método en la vida son indispensables para el éxito. Y la realidad es que es así, realmente Ujú, necesitamos tener una forma metódica que nos sirva a nosotros como sistema familiar. De repente mi ujú, metodología en lo que yo aplico en mi casa no te sirve a ti y ujú. al igual que lo que tú hagas en tu casa a mí no me sirva. Pero la idea es esa, de ir buscando y de ir conociendo y descubriendo nuevas formas de disciplinar a nuestros hijos siempre desde el amor y desde la Ujú. empatía. Claro, eso que dices, que lo que sirve para una familia no sirve para otra, yo lo veo con mi familia también, que lo que nos sirve en una etapa, después vienen las vacaciones y ya no nos sirve, y después otra vez empieza el ritmo escolar y hay que adaptarse otra vez, y bueno, y ahora con todo el tema de las cuarentenas preventivas, Claro. más todavía, estamos siempre adaptándonos y siempre las herramientas que vienen ahora no nos sirven después y hay que tomar herramientas nuevas, es muy confuso, es mucho para los padres. Sí, sí, y además también tenemos que ver el desarrollo de nuestros niños. Nuestros hijos y nosotros mismos estamos cambiando todo el tiempo. Nosotras cuando estudiamos las edades o las etapas de la niñez y de la pubertad y de la adolescencia, te das cuenta el cambio no solo físico que existe, sino también hay un cambio psicológico. Y ese cambio psicológico lleva a que haya un cambio de comportamiento, que muchas veces el niño Ujú, no lo comprende y es lo que hace
que nosotros papás, ok, mi hijo ahora ya no es como era hace un año, hace 2 años, ¿por qué? Y es Ujú. precisamente por eso, porque estamos evolucionando y vamos creciendo con ellos y vamos a seguir experimentando nuevas cosas por precisamente ese desarrollo que ellos tienen. A mí me da mucha risa porque todo el mundo siempre se va a la crianza del primer septenio, que son los primeros 7, 9 años, y a los adolescentes quedan como rezagados. Nadie quiere saber de la adolescencia. Nos da miedo a las madres hablar de la Sí, adolescencia, yo porque creo. exacto, da mucho miedo hablar de la adolescencia porque es la etapa de la rebeldía, pero tenemos que ver esa rebeldía como un sistema sano. O sea, si viviéramos, vamos a ponerlo así, si fuéramos cavernícolas, ¿ok? En antiguas épocas ya el adolescente ya tenía que estar preparado para casar, ya era responsable de la familia si el papá se iba de la casa, o sea, ya el adolescente se lo veía ya más como un hombre. Entonces es parte de eso, o sea, nuestra evolución o el crecimiento de nuestros hijos va acompañado de eso, de que lo estamos preparando ya a la adultez. Y si yo estoy criando a un hijo en base a los miedos, a las malas experiencias que tuve como en mi adolescencia, entonces transmito esos miedos y entonces el adolescente se siente inseguro, se siente desconfiado, siente que yo no soy una buena guía para él. Y cuando ellos sienten que yo no soy una buena guía para él, se cierran y dejan de escucharnos. Dejan de escuchar nuestra voz, nuestros consejos, nuestra forma, o sea, la opinión que tengamos no les interesa, precisamente Ujú. por esta situación. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha conciencia aquí bueno, por eso precisamente hicimos este live, para consci hacer conciencia y que sepamos que está bien tener miedo, pero no está bien que continuemos heredando el Ujú. miedo. Claro, tenemos que aprender cómo hacerlo con nuestros hijos, tanto si son pequeños, si son como del segundo septenio, que es entre los 7 y los 14 años, o si son ya adolescentes. Y es súper interesante que las mismas conductas que vimos cuando eran pequeños y que no supimos cómo trabajar, las vamos a seguir viendo durante toda su Trabajando, infancia sí. y también en la adultez, en el fondo, si no las llegamos Y a más tratar. marcadas, Lili, y mucho más Ujú, marcadas. O sea, aquel miedo, por ejemplo, que el niño tenía en el primer septenio se va a marcar mucho más en la adolescencia y en la pubertad y luego en la adolescencia va a volver a repetirse. Recordemos que nuestros hijos también son nuestro espejo y muchas veces eso que no nos gusta, ese comportamiento que buscamos, obediencia, es precisamente porque nosotros nos vimos limitados en nuestra ujú. adolescencia o nos regañaban o no nos los permitían. Entonces, inconscientemente nosotros tenemos un patrón de conducta, de pensamiento de que, bueno, eso no está permitido, no me lo permitieron a mí, ¿por qué se lo voy a permitir a mi hijo adolescente? Entonces, ahí choca también el tema de sociedad. Por ejemplo, nuestra generación fue una generación que no tuvo teléfonos móviles. Entonces, ahora nos encontramos con la gran dubitativa de, ok, ¿a qué edad le doy a mi hijo el teléfono? Porque no es sano que un adolescente esté 24/7 con un teléfono. Pero es un tema Crea súper una adicción. complejo. Claro, entonces, Ujú. ¿cómo voy a manejarlo yo? Esto es un ejemplo, ¿no? de una problemática que estamos presentando, que presenta esta generación hoy en día. Y ahora también se suma esto de la cuarentena. Yo creo que somos una generación de padres que está viviendo situaciones que nunca ninguna generación en toda la vida del universo vivió antes. Claro, y tenemos un Entonces, poco que improvisar y empezar a actuar como ir correcto, probando qué sirve, qué no, pero no correcto. tenemos una guía muy clara en todos Y estos ser temas. compasivos, Lili. Ujú, Tenemos que ser muy compasivos con nosotros, ujú. saber que nos vamos a equivocar, saber que está bien equivocarnos, decirle a nuestro adolescente, no me viniste con un instructivo, lo siento, no sé cómo manejarte. O sea, Sí, sincerarnos. ujú. Y lo otro que es importante destacar es que la adolescencia está empezando cada vez más temprano. O sea, lo que nosotros nos esperábamos antes, que la adolescencia empieza a los 14 años, ya se adelantó muchísimo. Bueno, yo tengo dos hijos que yo digo que desde los 3 años que son adolescentes. Pero más allá de eso, o sea, tengo uno, el de 12, que tuvo una época súper difícil, que la vimos con
cambios en estados de ánimo, en tratar de ser él el que pone las reglas en la casa y él imponer su opinión y así. Y, y estábamos súper complicados de cómo se hace esto, cómo manejarlo, no ser demasiado estrictos, pero tampoco ser demasiado permisivos. Y yo siento que en el minuto que logramos conectarnos con él y entenderlos y abrir como un canal de comunicación, se relajó, pero completamente, y ahora está convertido en un niño súper cooperador, que ayuda, que es súper rico. Igual tiene de repente como estos cambios de ánimo y así, pero mucho más suave. Por otro lado, mi hija tuvo cumpleaños 11 la semana pasada. Yo te diría Felicidades. que desde el día del cumpleaños que cambió y se convirtió en un adolescente y estamos todavía así como, ¿qué hacemos? Vamos ¿cómo lo tragamos? No, o sea, recordemos, Lili, que el desarrollo físico comienza ya a partir de los 9. Ya a los 9 años se empiezan a ver los botones mamarios, o sea, lo vemos en las nenas, en los varones tarda un poco más, pero ya cuando empezamos a ver ese cambio físico, tenemos que saber que internamente hay un cambio hormonal. Entonces, cuando ya yo soy consciente de ese cambio hormonal y sé que es normal que mi hijo tenga un cóctel de hormonas encima y que en una hora va a estar riéndose conmigo y que a los 5 minutos me va a pegar 4 gritos ¿Cuál? histéricos y que va a parecer un bipolar, casi que nos provoca internarnos porque no entiendo qué es lo que sucede. Cuando entendemos como mentoras o asesoras de paternidad, entendemos que este es un proceso y un desarrollo normal de su cuerpo, entonces podemos saber, ok, no es conmigo. O sea, no soy yo la que está haciendo las cosas mal, no soy yo la que soy una mala mamá, porque eso nos pasa muchísimo, especialmente con el primer hijo. Yo lo llamo el experimento o el conejito de India, porque pasa eso, como es nuestro primer hijo, es el que se come todos los errores nuestros. Yo a mi hija más grande me la paso pidiéndole perdón, porque ella me dice, mamá, pero tú no hacías esto conmigo, ¿por qué si lo permites con ella? Entonces yo le digo, tú tienes que entender, o sea, hay mucha diferencia entre mis dos hijas. Entonces le cuesta mucho a la más grande comprender porque soy mucho más flexible con la segunda. Y es porque ya tengo una sabiduría que no tenía cuando la tuve a ella. Y entonces yo trato de hablarle y que comprenda, ¿no? Y que sea compasiva conmigo y entienda eso. Entonces eso también le permite a ella decir, ok, mi mamá tiene razón. O sea, de ver Sí. esa parte humana en mí. Soy un ser Ujú. humano, no soy perfecta. O sea, yo sé que hasta los 7 años me idealizas, pero ya tienes 20. No me sigas Sí. idealizando. Entonces, pasa mucho eso y cuando ella ve que yo soy así de abierta, que yo tengo claro, porque hay que tenerlo muy en claro de que el desarrollo es normal, de qué cambios están sucediendo en cada una de mis hijas, entender, ser empático, como decías, comprenderlas, ser amorosas y que a pesar de que me grite la de 13, decirle, igual te amo. O sea, me gritas, pero igual te amo. Sé que ahorita Ujú. no es tu mejor momento, que estás pasando por un momento de cambio hormonal, pero igual te amo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Sí. Está acompañado de eso y bueno, y con los chiquitos, por Ujú. supuesto, es más fácil, ¿no? Es más moldeable. Sí, pero yo quería comentar justo que hay dos edades que son antes de la adolescencia, mucho antes, pero que son muy parecidas a la adolescencia, que son justamente los 2, 3 años, en inglés le dicen the terrible two, los terribles Sí. 2 años, que es la edad de los berrinches o pataletas, como le digan, y que todos dicen que no y que no nos quieren hacer caso y que si algo no les gusta se tiran al suelo. Y justamente me hicieron varias preguntas en relación a esa edad del niño que de 2 años que no obedece. Yo te digo que es la edad que a Y, mí más me y- gusta. sí, O sea, la gente a mí me dice, ¿qué edad prefieres tú a tus hijas? Y yo le digo entre los 2 y los 4 años. mira, Es la edad que porque más me gusta porque dejan de ser bebés y comienzan a decirte, mami, te quiero, mami, te amo. Entonces es la parte son más tierna. Yo me dulcísimos. aguanto, los terribles dos me los aguanto, pero la dulzura realmente es algo maravilloso en esa Sí. etapa. Y lo que yo quería comentar que tiene mucho que ver con lo de la adolescencia, yo digo que es como una pequeña adolescencia esa edad,
que los niños no es que no nos quieren hacer caso porque sí, porque no tienen ganas o porque quieren O rebelarse, porque quieren desafiarnos. claro, sino que el verdadero impulso que tienen, que los lleva a no querer hacer caso, tiene que ver con esta necesidad de conocer el mundo, de entender qué es lo que está pasando, de aprender qué se puede y qué no se puede. La única forma que un niño puede entender qué sí se puede y qué no se puede es probando, buscando los límites, para la forma de conocer cuáles son los límites entre lo permitido y lo no permitido es, o preguntando, que me preguntaban por ahí también, que mi hijo todo me lo cuestiona, me lo cuestiona, claro, porque él quiere conocer cuáles son los límites en los que él se puede manejar. Y por eso el rol de los padres en este caso es mostrarle de forma amorosa cuáles son los límites. Decirle, bueno, sí, yo sé, ahora no tienes ganas de lavarte los dientes, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si no van a venir las bacterias, te pueden hacer caries, obviamente en un lenguaje que sea adecuado para el niño, pero explicarle el por qué, darle esa oportunidad. Y cada vez que le explicamos al niño por qué algo, es un momento de conexión. No es una mamá retando un hijo, es una mamá acogiendo a su hijo, entendiendo que él quiere conocer qué es lo que está pasando y darle esa atención. Sí, también se puede jugar ahí, Lili, con el tema de darle opciones. Por Ujú. ejemplo, si no se quiere cepillar los dientes con un cepillo, bueno, te quieres cepillar con este otro. O bueno, me lo cepillas, yo por lo menos así hago con la mía chiquita, que justo tiene 3 años. Bueno, no te quieres cepillar tú, cepíllame tú a mí. Mm. Entonces ya pasa a ser, ok, voy a cepillar a mamá, wow. Entonces yo la dejo que agarre mi cepillo y entonces yo le digo, por ejemplo, Dick Dukin, entonces te hago cosquillas en los dientes. Y entonces ya pasa también a ser como más un juego y un tiempo de conexión con mamá, el cepillarnos los Ujú. dientes mutuamente, que el que sea una pelea. Ujú. Claro, yo también lo que he hecho cuando mi hija tenía como 3 4 años y no se quería vestir en la mañana para prepararse para salir al GAN, le decía, hagamos una competencia, ¿quién se viste primero? Entonces Exacto. yo iba corriendo y me quería ganar y después venía a ver que en qué estoy yo y ella me va mostrando en qué avanza y se convierte en algo lúdico, en un espacio de conexión. Sí, Es sí, súper sí. lindo así. Y hay que recordar también que justo a esa edad ellos están creando es la primera etapa o la primera conexión que tienen con el autoestima y con su valoración personal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, papás, mamás, de no limitarlos demasiado porque entonces tendemos o corremos el riesgo de que los lastimemos y entonces su autoestima se vea también afectada, ¿no? Entonces es importante lo que dice Lili, que las cosas se hagan con juegos, que busquemos la forma del cómo sí y que más bien los no los cambiemos así. Sí, y por otro lado, encontrar la diferencia entre poner límites, que es como establecer un marco seguro para el niño entre las cosas que se pueden y las que no se pueden, lo permitido y lo que no es permitido, y limitar. Limitar quiere decir que le prohibimos al niño hacer algo que es parte de sus necesidades. Por ejemplo, un niño necesita tener contacto con amigos, con sus hermanos, jugar. No podemos limitar lo que no puede jugar, por ejemplo. Es una cosa que a todos les parecería Claro. algo absurdo, pero muchas veces sí los limitamos cuando les prohibimos hacer cosas que son básicas para ellos. Sí, sí, Por sí, que ejemplo, cuando les son, cortamos la conexión, lo castigamos, lo mandamos a la pieza y yo no quiero hablar con mi hijo, estoy tan enojado que no le hablo. Ahí le estoy conectando la conexión conmigo y eso es claro, algo que a él le estás duele. quitando, sí, 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 Ujú. sí, así es. Es cierto eso que dices, Lili, y es algo que también tenemos que se tiene que continuar en la adolescencia. Yo puedo estar molesto con mi hijo y decirle, lo que me dijiste me lastimó. Realmente heriste mis sentimientos. Esto también les hace crear una conciencia de inteligencia emocional. Ok, lo que digo puede herir. O sea, realmente lastimé a mi mamá con lo que le dije. Entonces, ¿cómo evito eso? Entonces, creamos también esa empatía en el momento en el que yo le digo a mi hijo, me lastimaste. O sea, no decirme, no, te Ujú. vas a tu cuarto porque me faltaste el respeto. Es muy diferente a decirle, realmente me lastimó lo que me dijiste, me dolió. Suena muy Ujú. diferente a que te vas a tu cuarto porque me faltaste el respeto.
Claro, además muchas veces los padres les permitimos a los hijos que empiecen en estas como faltas de respeto y lo hacemos porque en el fondo, porque nosotras no nos respetamos a nosotras mismas, porque Exacto. yo le digo algo a mi hijo no me quiere hacer caso, me ignora, me dice algo que no me gusta, y yo en vez de decir, ok, yo soy el adulto, yo paro esto, yo no sigo con esta conversación, yo Tomo el empiezo a subir control. el tono, y ahí mi hijo sube más el tono, y ahí yo digo algo fuerte, y él me dice algo fuerte, y empieza a darse la lucha de poder, que La es lo lucha que de poder. tenemos que evitar los padres. Sí, sí, tenemos que saber que somos mentores. O sea, imaginarnos que somos un psicólogo. Más o menos, es más o menos el ejemplo que yo doy para que la gente lo pueda visualizar Ujú. mejor. Si yo me imagino que yo soy el psicólogo de mi hijo, yo no le voy a pegar 4 gritos a mi hijo, ni voy a empezar una lucha de poder, sino que voy a empezar a psicoanalizarlo, porque estoy en mi papel de Ujú. psicólogo. Entonces va a ser mucho más fácil para un papá manejarlo desde ese punto de vista y saber que antes del gritar tiene que, sabes, tomarse unos minutos y decir, ok, como acabas de decir, soy yo el adulto, yo tengo el poder para manejar esta situación, no tengo por qué continuar en este enganche que lo que hace es desgastarme a mí, me hace sentir culpable al final, siento, sabes, remordimiento porque estoy criando mal a mi hijo, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto lo evitamos en el momento en el que damos ese stop antes de. Claro. Siempre recordarnos que nosotros somos el adulto y tenemos que guiar al niño y no engancharnos con el niño. O sea, el Exactamente. niño va a tener malas conductas porque es su forma de ir conociendo el mundo, de conocer qué se puede y qué no se puede. Y nuestro rol es mostrarle que hay conductas que son aceptables y otras que no, pero sin entrar como Correcto, a pelear a su altura. Nosotros miramos de correcto. arriba cómo guiarlo, ese es nuestro rol. No entrar en Sí, una sí. lucha de poder con él. Así es. Realmente tenemos que tener mucho cuidado con este tema de lucha de poder porque no nos lleva a ningún lado. Ujú, Esa es la realidad. No nos lleva a ningún lado y tenemos que ser conscientes de que o sea, no lleva a un resultado correcto. Entonces, debemos ya al tomar esa conciencia, es el primer paso para cambiar ujú, y evitar esa lucha de poder. claro. Yo quería hablar de otra edad también que es muy difícil para los padres, que es entre los 7 y los 9 años, como justo antes de que empiece la preadolescencia o ya las conductas adolescentes de los niños, viene otra etapa difícil que es entre los 7 y los 9 años, en que los niños se van como hacia adentro y no nos quieren escuchar, no nos quieren hacer caso. Hoy te me fuiste, Cecilia, yo sigo, Ay, pero perdón, te me fuiste. Los disculpa. niños se van como hacia adentro, se encierran en su mundo. El niño que era súper risueño y quería jugar con sus papás y quería mucha atención, de repente no quiere hablar con nadie, quiere quizás a sus amigos, pero en casa está cerrado, a veces uno ve un poco triste y también empieza a contestar fuerte y empieza a desobedecer y ya no me sigue lo que yo le pido y también es súper difícil para los padres. Pero siempre, en el fondo, son las mismas herramientas, pero que uno las tiene que ir adaptando a su hijo, a su familia, a lo que están viviendo, pero las herramientas son las mismas. Yo había escrito sobre algunas herramientas que las voy a resumir aquí. Bueno, lo primero, siempre evitar luchas de poder. Cuando veo que empieza una lucha de poder, como hacerme hacia un lado, como agacharme, esperar que pase y cuando las cosas están calmadas, ahí actuar. Siempre elegir las prioridades, no querer solucionar todo el mundo en un día y que mi hijo también de un día para otro llegue temprano al colegio y se porte bien, y ayude en casa y sea un buen hermano y estudie. No, vamos con un tema a la vez, trabajamos un tema, cuando vemos que ya ese tema está como bien arraigado, ya lo aprendieron, seguimos con el siguiente. Por Sí, otro y eso lado, es importantísimo, Liliana, eso que estás ujú, diciendo. Es sumamente importante no pedirle varias cosas, igual en la adolescencia, es algo que tenemos que seguir ejerciendo en la adolescencia, porque cuando le pedimos demasiadas cosas a nuestros hijos, entonces nuestro hijo no pierde el foco y ellos, su cerebro no está desarrollado todavía del todo y no pueden concentrarse en varias cosas al mismo tiempo. Entonces es muy importante esto que dice Liliana de pedir una cosa a la vez, no importa la edad. sí, como concentrarnos en un tema. Por ejemplo, con mis hijos yo estoy tratando el tema de la cooperación en casa
Y empecé con el tema de que cada uno lleva su plato a la cocina. Terminó de comer, llevan su plato a la cocina. Y es algo que a poquito ha entrado, yo sí, igual todavía les recuerdo, al principio les recordaba muchísimo, ahora algunos sí con Ya los recuerdo menos. más, a otros menos, pero ya se está instaurando. Entonces, ahora empecé a trabajar en que cada uno tiene que tener un rol en la casa de ayudar en algo. Por ahora no nos resultó que sea algo fijo cada uno o algo que yo elijo para ellos, pero sí cada uno elige. Y aquí viene el tema de que darle a los niños para elegir. Cada uno elige una Claro, cosa en la que quiere ayudar y entonces lo hacen con alegría porque es lo que ellos eligieron. Y mi hija de 5 se le ocurrió que quería sacar la ropa que estaba colgando afuera y guardarla en el lugar qué para lindo. doblar la ropa. Hay otra que le gusta poner la máquina. Otro niño quiso limpiar la mesa. Tengo 4 hijos, así que tengo Claro. bastante ahí. Y cada día van cambiando, pero no importa. Lo que me importa es que hagan algo, que sientan que pueden Claro, sí, aportar. sí. Y lo importante aquí también, Lili, que tenemos que ser conscientes, en Latinoamérica no se es, o sea, pensamos que el hecho de poner a nuestros hijos a colaborar en casa es enseñarles a que sean personas o ama de casa o de servicio. Y la realidad es que no es así. Muchas personas dicen, ay, no, ¿cómo mi hijo va a limpiar o a hacer? Y la realidad es que es todo lo contrario. Estamos en una sociedad en la que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a colaborar en casa, porque el día de mañana nosotros no sabemos si van a tener el poder adquisitivo para, sabes, pagarle a alguien y que alguien haga los quehaceres por ellos. Ujú. Es sumamente importante que desde chiquitos, y además les gusta, Sí, es algo que claro. ellos se sienten súper valiosos cuando están en el primer septenio, los primeros 7 Ujú. años se sienten súper valiosos. Wow, ayudé a mamá, hice la torta con mamá. Así lo que hicieron fue, no sé, mezclar un ratito y ya. Ellos sienten que es realmente la gran maravilla el haber hecho eso. Entonces es importante que no los limitemos, que le permitamos a nuestros hijos que estén en las actividades en la casa, que colaboren. Y ya para la adolescencia ya pasa a ser algo natural. Si es algo que ya hicimos cuando ellos eran chiquitos, ya el hecho de limpiar su cuarto no lo ven como que, ay, qué fastidio, tengo que limpiar mi cuarto. Que hay una etapa, por supuesto, en la adolescencia en la que ellos no quieren hacer nada porque es parte de su desorden mental y que también hay que permitirlo hasta cierto punto. Pero sí decirles, una vez a la semana tu cuarto tiene que estar limpio porque no es normal que vivas en este chiquero. Claro, o sea, así como en la adolescencia tienen este desorden mental que también es común como en los niños con déficit atencional, que tienen como un caos en la Sí, cabeza y que se expresa en su comportamiento, en el fondo, en en el el exterior, desorden que sí. tienen en la pieza es la expresión del desorden mental que tienen, pero el hecho de tener orden, el hecho de poder hacer cosas, de poder ayudar en casa, les empieza a ordenar este caos que tienen Sí, adentro. los ayuda mucho más, los ayuda muchísimo más y más cuando hay un sistema que los acompaña, una metodología, como dije, que los puede acompañar, entonces para ellos es mucho más fácil implementar el orden, ¿sabes? Hacer las cosas a ciertas horas, colocarse alarmas, por ejemplo. Hay muchas herramientas que podemos usar Ujú. y que están ahí a nuestro favor. Claro. Yo a veces, otra que uso mucho es cuando terminan de ordenar la pieza, miramos una película. O siempre como poner algo entretenido después de la cosa Exacto. difícil. Y ayuda muchísimo. Hoy día yo les dije, vamos, cada uno ayuda en algo, primero se duchan, se ponen pijama, cada uno ordena en algo, ayuda en cualquier cosa en la casa, cada uno eligió, y vemos una película. Y todos lo hicieron sin reclamar, sin nada, porque claro, está como el incentivo. El incentivo, sí. Ujú, El premio es sentarme con mamá a ver la película. Sí, es muy buena idea y ujú. realmente funciona muy bien. Sí, lo que Yo, hay por que hacer. ejemplo, en lo personal, lo que uso, mis hijas se llevan mucha diferencia de edad. Entonces, lo que hago es que la más chiquita ya desde las 7 comienza la rutina de la noche, baño, cena y acostarse a dormir. Entonces, cuando ya después de que le doy de cenar, le leo un cuento. Y entonces ya después del cuento viene la grande, o sea, la de 13. Y entonces la de 13 ya me dice, ok, mamá, vamos a ver una serie juntas. Entonces ya sabe que como que ese es el tiempo especial para ella después de que hizo su tarea, ya está lista para dormir, o sea, ya es el final del día y bueno, es eso lo que dices, ¿no? De sentar a compartir un poco con ella y ella sabe que
que ese momento es para ella, porque ya la chiquita se queda dormida y conversamos, charlamos muchas veces mientras que estamos viendo la tele. Entonces sí, se crean realmente momentos de conexión muy bonitos cuando los buscamos y gracias a que llevamos esa metodología o un orden en el día que nos ayuda a mejorar eso. Claro, lo que yo quería decir es que usar esta técnica de que cuando estés listo para acostarte, podemos mirar una película o como tener este premio al final, para que no se convierta en un premio, porque los premios son una forma de manipular un poco la Sí, conducta del niño. Para que no se convierta en un premio, lo que hay que hacer es usarlo como de manera constante, que sea parte del orden que hay en la del día. casa. O sea, todos los días, por ejemplo, cuando, cuando te ayudaron, cada uno ayudó a una hora que está más o menos fijada, se mira la película. No que cada día tengo que inventar otra cosa y otro orden y así, no, porque ahí ya se empieza a convertir como en manipulación. Y eso es lo que no queremos hacer con nuestros hijos. Sí, es cierto, Lili, es Ujú, cierto eso que dices, pero también es importante, ¿no? Lo del tema de tener un tiempo especial con nuestros hijos. Eso también es importante y que también quede como en ese, tenga un lugar en el orden del día. ujú. Claro. Y de la misma forma, como siguiendo esta idea de tener tiempo con nuestros hijos, también cómo los retamos, cómo les decimos las instrucciones. Se las decimos como de arriba hacia abajo, yo soy el que manda y por eso me tienen que hacer caso. O me agacho, miro a mi hijo a los ojos, lo abrazo, le muestro que lo quiero y ahí le explico lo que hay que hacer. Es muy distinto. O le explico por qué estuvo mal lo que hizo. Una cosa es como imponer, como tipo dictador, que yo digo lo que hay que hacer, y otra es como yo te quiero que confíes en mí porque soy tu mamá, sé que es lo mejor para ti y quiero que me sigas, pero no como un robot que me sigue, sino que porque entiendes que yo te amo y quiero lo mejor para ti. Y entonces eso se lo demuestro con mi forma de actuar. Sí, sí, Ujú, así es. Eso también es importante para los adolescentes que cuando estamos, que vamos a decirle algo, pedirles algo, que haya contacto visual, porque recordemos que los adolescentes tienden a ensimismarse mucho y que ya pasan a ser muy egocentristas porque tienen que buscar ese desarrollo en ellos mismos, ¿no? Entonces, ese desarrollo de filosofía, ese desarrollo, esa búsqueda, ese pensamiento filosófico que ellos van a tener cuando sea adulto, todas esas ideas, ellos necesitan ese tiempo para estar adentro, ¿no? Ir adentro de ellos mismos. Entonces, por eso es muy importante también que cuando vamos a hablar a un adolescente nos acerquemos a él y que haya ese contacto visual como habría con cualquier adulto. Eh, Porque si no, no sabemos si realmente nos escuchó o no. Y él se siente también, ok, me están viendo, estoy, sabes, soy visto, estoy entendiendo que hay una necesidad y que tengo que cubrirla. O sea, entiendo que hay, es parte de tener una conversación asertiva, ¿no? ujú, Y también, como tú dices, decirlo en un tono agradable, no ser autoritario. Y esto también evita que yo como mamá explote o que, sabes, tenga esos ataques de que mi hijo no me escucha, mi hijo no me hace caso, me siento mal porque no soy escuchada, no soy vista y es parte de esto, ¿no? De tener una comunicación asertiva. ujú. Mira, están haciendo algunos comentarios acá. Voy a leer un poquito. Ah, dicen que se escucha bajito lo que tú dices. Hoy espero que Sí, ya. bueno, ya ¿No? traté de mejorar en mi Ah, Zoom, espero que ahora me escuchen mejor, no quería interrumpirte, Lili, qué pero bueno, tú ya lo habías visto. mejoré el sonido porque yo sé que me estás escuchando tú bien, pero como Sí. ellos me dicen que no me escuchaban bien, traté de mejorar el sonido. Ah, excelente, porque yo no había alcanzado a leer los comentarios todavía. Preguntan acá, ¿cómo haces cuando el enojo de tu hijo persiste y quiere hacer lo que él impone? Tiene 13 años y es difícil. Guay, sí, es súper difícil esta edad. Yo lo viví con mi hijo y me aconsejé con Cecilia cuando me estaba pasando. Ok, Eh, tenemos que recordar, es hijo o hija, no hijo, especifica, dice. ¿verdad? Hijo. Ok, tenemos que entender que ellos están, hay un descubrimiento de la sexualidad a esa edad, ¿ok? Em, ya en caso de los varones, inclusive en las noches, pueden llegar a tener sueños eróticos
Y si ellos no fueron, no hablaron ustedes de estos temas con ellos, porque esto, como dije, el cambio hormonal en las hembras es evidente, pero el cambio hormonal en los hombres es como más escondido y al varón le cuesta muchísimo más conversar sobre este tema. O sea, ¿cómo le digo a mi mamá que soñé esto en la noche y que me pasó esto? Entonces, para ellos es muy difícil tener esa comunicación. Entonces, yo invito a las mamás solteras que ya cuando empieza a ver este problema le digan a su hijo, hijo, te noto molesto. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te está molestando? Entonces, ahí hacerle conciencia de que él se siente incómodo por algo y que está, o sea, está sacando eso afuera y que está lastimando a la familia o que la familia está preocupada por. Entonces, ese es el primer paso para hacer. Lo segundo es esperar la respuesta, por supuesto, no asumir, ¿verdad? Respuestas porque eso no nos va a llevar a ningún lado y ver qué es lo que el adolescente nos contesta. Una vez que él nos contestó, entonces yo puedo solucionar el problema de raíz, ¿ok? Él es el que tiene la respuesta del por qué está bravo. Quizás está bravo porque hay un niño que en el colegio que lo está molestando, quizás está bravo porque no quiso ponerse hoy una camisa amarilla, sino quiso ponerse una camisa verde y para él eso es el fin del mundo y para nosotros qué tontería, pero para él es el fin del mundo. Entonces darle ese valor y decirle, ok, hijo, si no quieres que esto te vuelva a pasar, en el caso de que sea una camisa, vamos a colocar un día a la semana, otra vez volvemos con tener orden y método, un día a la semana vas a lavar tu ropa para que esto no te vuelva a suceder. Entonces, mi hija de 13 años ya se lava la ropa, se seca su ropa sola, la cuelga sola. Ellos tienen la capacidad para eso. Entonces, tenemos que permitirle esa independencia, que ellos sientan que sí pueden hacer las cosas ellos solos. También pueden llegar a decirnos, mamá, siento que estás ahogándome. Y esa respuesta se la pueden esperar. Créanme que se la van a... Los Sí. pubertos son los que menos se limitan a decir las cosas. Entonces, Y- ¿cómo vamos a aceptar esa respuesta? Con el corazón abierto. No hay otra forma. Con empatía, como le dije al principio de la charla. Siendo empáticos, sabiendo que somos una generación de padres que está viviendo un montón de situaciones que ninguna otra generación ha vivido y que tenemos que encararla, porque nosotros somos los guías para estos adolescentes, sí, para mira, estos pubertos. mientras hablas se me vienen miles de cosas a la cabeza de qué comentarte, así como por varios lados. Em, por un lado, esto que dijiste, que quizás le pasó algo con un amigo y por eso está actuando así agresivo. Y bueno, yo lo vi con mi hijo cuando era más chiquito. Un día me llamó, debe haber tenido como 9, 8 años. Me llama la profesora que mi hijo le pegó a otro niño en el colegio y así como medio enojada con lo que había pasado. Y a mí me pareció rarísimo porque mi hijo nunca pegaba, no era un niño de pegar, y empiezo a hablar con él y tampoco era de hablar mucho, entonces yo tenía que estar como adivinando qué es lo que le pasaba y le pregunté por allá, y hasta que me contó que había un niño que lo había molestado varios días en el bus. Gracias a que él me contó eso, yo pude hacer algo. Hablé con los padres, con el encargado de los buses y así, y solucionamos el problema, pero claro, cuando un niño está mal, lo expresa en su conducta y justo lo expresa en su casa, que es el lugar seguro. ¿Aló? ¿Te me ¿Me congelaste ahí? ves? Sí. Sí, ahora Por sí. otro lado, quería decir em, del tema, cómo yo encaré los cambios de humor con mi hijo, que eran súper fuertes y yo enseguida, cuando empezaron estos cambios de humor, yo dije, al niño le pasa algo, tenemos que llamar a un psicólogo, cómo conseguir el mejor psicólogo que pueda encargarse, porque seguro que este es el problema más grande Yo que puede gasté haber. muchísimo dinero en psicólogos hasta que comencé esta mentoría. Sí, porque el problema es que los padres nos creemos que el psicólogo viene a salvarnos de todos los problemas y no, y en realidad los cambios parten de nosotras mismas, de cuando nosotras podemos entender qué es lo que está pasando a nuestro hijo, nosotros podemos ayudarlo.
Y bueno, lo que hicimos en este caso fue escaparnos de las luchas de poder, que era tal cual escaparnos, porque en mi casa hay una puerta que divide como la zona de los cuartos y la cocina y el living. Y mi hijo se enojaba, daba un portazo a esa puerta, cerraba con llave y nos dejaba todos afuera de la zona de los cuartos y mis niñas que querían entrar. Entonces al principio, claro, nos poníamos muy nerviosos, que queremos abrir esa puerta y que él no puede enojarse, pero no puede cerrar la puerta con llave, que no es justo. Y cuando me di cuenta que lo que hay que hacer es borrar la lucha de poder, mis hijas querían entrar al cuarto, bueno, no se puede, no hay lo que hacer, nosotros nos entretenemos en el living y así. Y cuando pasó toda esa ola de rabia y de enojo, o sea, primero que nada, solo por el hecho de haber como evitado las luchas de poder, empezó a disminuir el nivel de los enojos. Como que él se dio cuenta que ya no era un lugar de llamar la atención, porque muchas veces los niños también tienen malas conductas para llamar la atención. Y un día, cuando él estaba tranquilo, estábamos conversando juntos, contentos, todo bien, le dije, mira, yo veo que tienes cambios de estado de ánimo muy fuertes, que a veces te enojas y te generan cosas como tienes rabia y actúas de forma agresiva. Le dije, yo entiendo tu enojo, todos nos pasa, todos nos enojamos a veces, y le expliqué que en su edad, a esa edad, los enojos vienen más fuertes por el tema del cambio hormonal, por el principio de la adolescencia, y le hablé también que a pesar de que está enojado, que hay cosas que no se pueden hacer. Y entonces fijamos un límite. Cuando está enojado, puede encerrarse en su pieza, puede pegarle a la almohada, puede gritar si quiere, pero no puede pegar, no puede pegar portazos. Como, bueno, en la puerta de su pieza sí, pero no en las puertas de afuera, como un solo portazo, no pegarle a la puerta. Y, y ya, y él lo entendió, y lo hablamos una vez o dos veces o tres veces, y funcionó de maravilla porque los ataques de enojo disminuyeron así, pero muchísimo. Y ya nunca más nos hizo esto de encerrarnos afuera Claro. y ya. Sí, es cierto lo que dices, Lili. Es muy importante canalizar esa energía, especialmente en los varones. Los varones son muy energéticos, sean tranquilos o no, tienden a tener mucha energía y mucha fuerza. Entonces es muy importante esto. También es muy bueno que tengan un saco de boxeo o que tengan como ese lugar en el que ellos sepan que es su espacio y que pueden hacer ahí golpear. em, Canalizar todas esas energías, ¿no? Que toda esa emoción que tienen ahí, porque la idea no es que se queden con esa emoción, la idea es que suelten eso que sienten, ¿ok? Ujú. Y ahorita justo una persona preguntó cómo hacer con un niño de 12 años que no le caen bien los profesores. Es sencillo, el año que viene lo vas a cambiar. No te mortifiques ahorita, esa es su personalidad, no lo vas a cambiar. Hay que aceptarlo como es, o sea, no hay otra solución. A no ser de que si de repente hay una problemática grande en la que el niño ya se está viendo afectadas sus notas, pide entonces un cambio de salón. Bueno, no sé si eso se puede hacer en el país de la persona que lo escribió, pero sí es importante hacerle entender a nuestros hijos que el que cambio soy yo no voy a cambiar al que está afuera. O sea, el cambio tiene que estar dentro de mí. Puede ser que no me caiga bien y va a haber gente que no me caiga bien Ujú. en este mundo. Y está bien. A mí no todo el mundo, en Venezuela dice, no todo el mundo es pepita de oro para que te caiga bien. Entonces es importante empezarlos a educar con respecto a este tema y decirles, ok, no te gusta ese profesor, me pasó con mi hija de 13 años, ay, qué fastidio con esta profesora, no la soporto. Le digo, llamo ya al colegio. O sea, y entonces cuando ella vio que yo iba acá, no, déjame, No es para tanto. no es para tanto. Entonces ya ahí el melodrama, claro, es nena, el melodrama ya baja, ¿no? Y entonces hay que ir viendo, ¿no? Ok, está bien, puede ser que no te guste, y está bien. Simplemente fíjate tú como mamá cuál es el verdadero problema con respecto a ese profesor. Claro, y también como mostrarle al niño que uno confía en el profesor, o sea, si es que uno es importante mandarlos a un colegio en el que uno realmente confía y que tengan profesores en los que tenemos una buena relación, pero mostrarle al niño que, ok, hay situaciones difíciles, pero no quiere decir que el profesor tenga algo en tu contra o que es malo, Exacto, nada, quiere decir que hay un problema que no se exactamente. están entendiendo
y es algo que se puede superar. Exactamente, eso también es importante. Sí, por eso digo, tantear qué es lo que realmente sucede. Porque si es una situación en la que yo tengo que ir a hablar con la profesora, porque por ejemplo, también me pasó eso con mi hija también de 13, una profesora le ponía notas malas y entonces le ponía notas malas simplemente por ser ella. Mm, Entonces tuve que ir a hablar porque ella me decía, mamá, no puede ser posible que mi compañera tenía las mismas respuestas que yo y a mí me la puso mala y a mi compañera se la puso buena. Entonces ya ahí estamos viendo que sí hay una actitud equivocada en el profesor y que la profesora y que necesito ir a hablar, ujú, o sea, que el asunto no lo puede solucionar mi hija, sino que lo tengo que ir a solucionar yo. mm, Eh, Esto también es muy importante para que ellos sepan también cómo solucionar los problemas con los profesores, porque cuando ellos crezcan, que ya estén en high school o que estén en bachillerato, como decimos en Venezuela, nosotros no vamos a poder ir, sabes, a estar cada rato a ir hablando porque él tiene que aprender a cómo solucionar el problema, a esa resolución de problemas, porque cuando sea mm. un adulto yo no voy a ir a hablar con el jefe, mira, estás tratando mal a mi hijo. O sea, hay que darles las herramientas para, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Realmente el profesor te molesta? Hay necesidad de cambiarlo, o sea, hacer un cuestionario y ir indagando qué es lo que realmente sucede. Y lo que me parece súper importante también es el hecho de enseñarle que los problemas se pueden solucionar. Nada es para siempre, nada es absoluto, sino que el mundo es flexible, las cosas se pueden hablar, uno puede expresar lo que siente y cómo se siente y a partir de eso buscar soluciones. Sí, en la adolescencia pasa eso también, Lili, que se ponen como muy rígidos, ¿no? Ujú. Tiene que ser a mi modo, a mi manera, como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Y es un poco eso, ¿no? Entender que es parte de su proceso y decirle, no, mi amor, las cosas, yo entiendo que tú estás pasando por un proceso de desarrollo normal, pero las cosas no son así. Hay un tiempo, una hora y un momento para las cosas. Por ejemplo, mi hija quiere quedarse hasta tarde viendo la televisión. No, no puedes hacerlo. O sea, pero es que mis Ujú. amigas lo hacen. Es responsabilidad de los papás. Tú en mi casa no puedes quedarte hasta las 12, 1, 2 de la mañana viendo televisión porque en la mañana siguiente no te paras. Así en sencillo. Y si lo haces, la mañana siguiente yo voy a ser la que te va a parar porque tienes que ir al colegio sí o sí. O sea, es como que yo le dijera a mi hija a veces me dice, mamá, pero ¿por qué no ves la televisión conmigo? Y le digo, imagínate tú que yo esté todo el día viendo la televisión. O sea, ¿quién limpia? ¿Quién lava? ¿Quién hace? O sea, ¿tú realmente crees que a mí me gusta hacer esas cosas? No, no me gusta, pero las hago por el beneficio de la familia. Entonces, es un poco crear esa conciencia de que yo no puedo estar todo el día con el tiempo muerto porque las cosas, la vida no está muerta. O sea, Ujú. realmente hay cosas que hacer y responsabilidades que cumplir en la casa. Entonces aquí también vamos un poco a eso, ¿no? A Mira, enseñarles que a pesar de que no me gusta cierta situación o cierta circunstancia, yo tengo que ser responsable y atenerme a agarrar mi responsabilidad, cargar con mi responsabilidad y hacer lo que tengo que hacer para que se cumpla. Mira, y aquí comentan algo súper interesante. Con una adolescente la lucha de poder es un poco más difícil porque quiere su libertad. Y claro, es lo que venimos hablando. El adolescente necesita sentirse libre, necesita sentirse independiente y por eso ahí está en juego nuestra flexibilidad. Nosotros queremos que el adolescente o el niño sea flexible, pero eso los niños lo aprenden con el ejemplo. Sí, y aquí está como en juego nuestro nivel de autoridad también, porque cuando empezamos a mostrar que no hay flexibilidad, cuando le pedimos algo al niño, el niño no quiere hacerlo y enseguida nos ponemos durísimos y no, esto se hace y si no estás castigado. Y después otra cosa, si no me haces caso, estás castigado. Y esto hay que hacerlo así, ya esto hay que hacerlo así, ya esto hay que hacerlo así. Ahí le estamos enseñando al niño que no hay flexibilidad. Ahí él aprende a ser intransigente. En el minuto que nosotros los padres empezamos a ser flexibles. Y eso quiere decir que para evitar luchas de poder, por ejemplo, hay veces que le digo algo a mi hijo, él no lo hace y voy a decir, ok, por esta vez voy a pasar, porque veo que no es el momento adecuado para enseñarle. Ahí le estoy enseñando flexibilidad al niño. Sí, es Cuando, cierto. cuando quiero que digo, ok, el tiempo de tu computador terminó ahora
y mi hijo me dice, bueno, déjame terminar 5 minutos más y ahí termino. Y yo digo, no, 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 es ahora y terminó. Le estoy enseñando a ser intransigente. Pero si le digo, bueno, 5 minutos más, pero ahí yo confío en ti que tú vas a pagar, le estoy enseñando flexibilidad. Y también responsabilidad y a mantener su palabra, Liliana. Lili, no es solamente ser flexible. O sea, tú ahí le estás demostrando a él de que él debe cumplir con su palabra y que si no cumple con su palabra va a haber una consecuencia lógica, que eso se supone que vas a hacer antes. O sea, tú antes tienes que llegar a un acuerdo con él y saber, por ejemplo, en el caso de mi hija, si ella sabe que se queda hasta las 2 de la mañana despierta porque yo a cierta hora me voy a acostar a dormir, yo no la voy a estar levantando en la mañana, faltar al colegio, es su Ujú, responsabilidad, no es la mía. Yo no estoy faltando como papá al no ujú. despertarla. Es ella la que está faltando a su responsabilidad. Ah, entonces porque está en casa de, por ejemplo, en casa de la abuela sí se despierta sola, pero aquí no, porque estoy yo y sabe que yo voy a ir a despertarla. Entonces, es un poco eso, enseñarles a ser responsables y a mantener su palabra y a que tiene que haber un momento para todo. Es como el ejemplo con los niños más pequeños, cuando los papás los obligan a jugar con los amigos y los obligan a compartir sus juguetes, por ejemplo, y dicen, no, pero si no le prestas tu juguete a tu amigo, entonces él no va a querer jugar contigo. Y no, la forma de aprender las reglas de la sociedad es a través de eso, que el niño aprenda que él tiene que aprender por sí mismo que cuando presta sus juguetes, el otro niño quiere jugar con él y lo pasan bien juntos. Si yo lo obligo a que lo haga, le estoy como haciendo perder eso de descubrir cómo funcionan las reglas sociales. Y bueno, y es súper poco Sí, sano obligar al niño a sí, prestar los juguetes. sí, sí, especialmente en las edades que están más pequeños, ¿no? E inclusive obligar a nuestros hijos también en la adolescencia a hacer cosas que no quieren. Yo creo que algo que quiero que quede bien en claro, quiero que sepamos, papás, que cuando nuestros hijos pasan de un septenio a otro, es como que volvieran a nacer. Es como que me cambiaron, es exactamente te cambiaron a tu hijo. Espérate, vamos a Veámoslo explicar un poco así, lo de los septenios, porque no sé si ¿ok? todos lo tienen claro. Los Ok. septenios son cada grupo de 7 años en la vida de un niño es como otra etapa. Están los primeros 7 años que son la niñez, los segundos 7 años, de los 7 a los 14, que es como una preadolescencia, y O después de los pubertad que se 14 hasta llama. los 21, que todavía son niños, a los 21 años todavía se están desarrollando, ya es la adolescencia. Entonces, precisamente cuando comenzó, o sea, entre los 7 y 8 ya ahí hay un cambio. Y al haber ese cambio, tenemos que saber que nuestro hijo está otra vez comenzando ese proceso de crecimiento, ¿ok? Entonces, cuando pasa de los 13 a los 14, otra vez vuelve a haber otro cambio. Entonces, al nosotros ir haciendo conciencia, que es algo que trabajamos en las sesiones personales y particulares, este tema se trabaja todo en las sesiones a profundidad. Por eso podríamos estar aquí días hablando de este tema porque además es súper interesante y se descubren un montón de cosas y un montón de malos comportamientos, de los porqués de los malos comportamientos. Y ahí descubrimos que es por esta razón, que es parte de esa etapa de mi hijo. Entonces tenemos que ser conscientes y bueno, es un poco para lo que vinimos a hablar hoy y para que ustedes comprendan de que esas etapas están, que tu hijo está haciendo cambios, está evolucionando todo el tiempo. Yo hablo de la adolescencia como, yo hablo de la niñez, los primeros 7 años hablo que es como la oruga. Ya la parte de la pubertad, digo que es ya la oruga metida en el, ay, ¿cómo es que se llama? El nidito que hace, que no me acuerdo ahorita el No me nombre, acuerdo yo y ya. tampoco en hebreo. Claro, no me acordaba, sé que tiene un nombre especial, Eh, discúlpeme, sí. pero no me acuerdo. Y ya luego La la oruga, ¿no? mariposa, no, la oruga Eh, es Al cuando principio, el gusanito. sí. Y ya luego es esa mariposa, el proceso de adolescencia es justo cuando empieza a salir la oruga de esa capullo, del capullo, y empieza a abrir las alas. Esa es justo esa etapa, es lo que llamaríamos ya el septenio, que me gusta llamarlo a mí, y ya la adultez es cuando él ya voló.
sea, lo hago ver de esta forma para que el papá también pueda comprender que hay un proceso y que va a haber un cambio y que es normal y como dije en un principio, hay que ser compasivos con nosotros mismos y amorosos con ellos, no nos queda de otra. Sí, también podemos tener la tranquilidad de que lo más probable es que nuestros hijos, cuando sean adultos, sean buenas personas y sean más ordenados de lo que son ahora y sean más responsables de lo que son ahora. Van a llegar a eso a través de un camino que va a ser más fácil o más difícil. Cada uno tiene el camino que le tocó, pero van a llegar. La mayoría de los adultos son buenas personas, tienen buenos comportamientos. O sea, no tenemos que tener esos miedos que de Sí, lo es que así, vemos en Lili. los niños, sobre todo Es en los así, es adolescentes. así. Yo, por ejemplo, veo cuando ya el adolescente tú le das la responsabilidad, él cambia. Ya de repente es exactamente lo que tú dices. Antes era desordenado, ahora pasó a ser más ordenado. Entonces es sumamente importante que sepamos que si nosotros le enseñamos el orden y es parte de un valor en la casa, ellos la van a aprender, ya la aprendieron, simplemente que están pasando por una etapa difícil y ya está. Ujú. Sí, quería comentar una cosa más y después voy a contarte unas preguntas que me hicieron algunas personas. También los que tengan preguntas pueden ir escribiendo en los mensajes. Eh, Otro motivo por el cual a veces los niños y adolescentes también tienen malas conductas es para llamar la atención. Es una forma de conseguir atención de los padres. ¿Por qué? Porque cuando el niño se porta mal, el padre le grita, le da sermones, lo reta. El padre está ahí encima del niño. Eso es atención. Los niños necesitan atención y la van a conseguir de manera o positiva o negativa. Y la fórmula mágica para que el niño deje sus malos comportamientos es darle atención de manera positiva. Cuando el niño se siente que recibe ese espacio que él necesita con sus padres y que lo necesitan a todas las edades, a pesar de que nos digan que no quieren nada con nosotros, sí necesitan que estemos presentes. Sí, es así, muy bueno que hablas de ese tema porque eso es algo bueno, que también sucede en la adolescencia. Ujú. Es muy importante, muy, muy importante que incluso llegan a ¿sabes? A drogarse, a alcoholizarse, precisamente en busca de esa atención. Ujú. Mira, aquí me escriben que capullo es la palabra que nos faltaba. Capullo, claro. Mira, algunas personas me escribieron antes de la clase con algunas preguntas. Una Onelia me escribió que ellos son padres amorosos, pero que no saben poner límites, que se da mucho como esa mezcla entre soy un padre amoroso, cercano, cariñoso, o soy un padre que impone reglas. Es muy difícil unir los dos mundos y que los dos son importantes. Y ella tiene un hijo de 2 años que le contesta mucho, no le obedece, eh, tienen que repetir las instrucciones una y otra vez para que haga caso. Y preguntan qué hacer. Yo creo que aquí en esta charla te hemos dado bastantes Sí, ideas, yo creo, eso iba a pero decir, Lili, que mucho de lo que hemos hablado hoy le va a ayudar a, bueno, ir aplicando poco a poco en su casa y como dijo, explicó Liliana, una cosa a la vez, ujú, una cosa a la vez. No intenten cambiar todo el sistema porque va a haber resistencia y más aún cuando son adolescentes hay mucha más. Porque, ¿por qué vas a cambiar ahora si llevas 7 años, 10 años, 13 años siendo flexible y yo hago en mi casa lo que yo quiera? ¿Y cómo me vas a cambiar ahorita? Me vas a quitar a mí la corona de yo soy el ujú, jefe de la casa. Entonces, va a haber una resistencia y ujú. también tenemos que saber que esa resistencia es normal y que tenemos que ser Ujú. consistentes y perseverantes. Bueno, en este caso el niño tiene 2 años, todavía es chiquito. Entendí Sí, 12, 12, sí, entendí me di 12. cuenta, no importa. Pero al final es lo mismo, sea más chiquito, sea más grande, la historia es más o menos lo mismo. Lo que yo diría también es no tomársela personal los comentarios del niño. Muchas veces los niños, también a esta edad, pero también los adolescentes, nos dicen cosas que nos duelen. No te quiero, eres mala madre, nunca te voy a hacer Bueno, caso. también hay mucho de repetir. Tienen que tener mucho cuidado con lo que hablan en casa, ¿no? Porque también hay a los 2, 3 años está esa etapa de que empiezan a repetir como loritos porque está el desarrollo de lengual. Entonces empiezan a repetir como loritos todo lo que escuchan y no saben lo que significa.
Ujú, Entonces claro. hay que ser conscientes de eso también, tener cuidado cómo nos expresamos, cómo te expresas con tu pareja y cómo ustedes se expresan con los demás. Ujú. Y también si es que de repente dicen algo que es fuerte, entender que no, el niño no piensa realmente lo que está diciendo. Está hablando, está diciendo cosas fuertes para pincharte justamente. Y entender que, ok, yo soy el adulto, mi niño le está pasando algo, está diciendo cosas que no son adecuadas, le tengo que enseñar hablar de una forma más como cuidadosa, con palabras que dan cabot, como, ¿cómo se dice en Sí, español? que Como con sean más respeto, respetuosas, sí, pero hay que educarlo, es de a poco. Y si dice algo así, no es cierto, no tengo que creerme que el niño realmente piensa eso. correcto, correcto. Con el tema de repetir las instrucciones, eso depende de nosotros. Si yo cada vez que el niño me pregunta y me pregunta y me insiste y trata de no hacer lo que yo quiero, yo me pongo a discutir con él, le estoy enseñando a insistir y a repetir a repetirme, o sea, perdón, a incentivarme a mí a repetir la instrucción. En el momento que yo soy claro y doy la instrucción una sola vez y si no funciona, empiezo a pensar que sí puede ayudarlo, ya el niño no va a entrar en este juego. Un consejo que quiero dar para eso, que es algo que yo practico aquí en casa, con la de tres, es importante si tú le dices recoge tus juguetes una vez, dos veces, no lo hace, no te enganches, sino que vas con ella y recoges con ella o con él los juguetes. Claro. Vamos a guardar, ven, mamá te está pidiendo, porque muchas veces no entienden, ¿ok? Lo que les estamos diciendo. Entonces hay que tener conciencia, cuando están así de chiquitos, tenemos que tener conciencia de que todavía su lenguaje está en desarrollo y que muchas veces no entienden. Entonces me acerco a mi hijo, como explicó Liliana, a su mismo nivel, ven, vamos a guardar. En mi caso, yo canto. A mí en el kinder me cantaban a A guardar cada guardarlo. cosa. Exacto. En todos los países Entonces, esa canción. bueno, entonces utilicemos esa herramienta, que es una cosa positiva que traemos de nuestra crianza, y cantémosles a nuestros hijos chiquitos. Entonces, cuando tú quieras que tu hijo te guarde y tú estás en la cocina lavando los platos, entonces ya empiezas a cantar y tu hijo ya va a saber que el canto quiere decir que tiene que guardar. Claro. Entonces ya no va a haber esa frustración de tu parte y él lo va a tomar como un juego. Y me encantó también lo que dijiste, de ir con él a ordenar, es enseñar con el cuerpo, o sea, no solamente con la voz, de dar órdenes y hablar, sino que todo mi cuerpo tiene que estar comprometido en enseñarle al niño. Entonces yo no lo mando solamente a hacer las cosas, sino que voy con él, lo acompaño, buscamos juegos, buscamos qué es lo que sirve. Sí, igual pasa a los 12 años, igual pasa a los 14, Sí. 15, otra vez vuelve a pasar el mismo proceso. Mira, justo Tenemos estoy que leyendo. saber, sí, Perdona, justo tenemos, estoy leyendo la pregunta de Mary, que me dijo que tiene hijos de 14 y 18 años y lo mismo, que tiene que estar repitiendo las instrucciones. es ir con ellos. Mira, agarrarlo de la mano. Quiero que hagas esto, por favor. O sea, no están acostumbrados. Es lo que digo, nuestro sistema no está acostumbrado a hacer esas cosas. Estás tratando de imponerte y ellos no lo van a aceptar porque están en plena adolescencia. Entonces es cuestión de agarrarlos con la mano. Mira, te pedí por favor que recogieras esto. ¿Puedes recogerlo? Sí, por ejemplo, yo a mi hijo cuando le digo que ordene y no quiere, después de un rato viene y me dice, mami, ordenemos juntos, ¿me ayuda? Es eso, es hacerlo juntos, es estar ahí Sí, con él. sí, y para ellos también pasa a ser un momento de conversación, un momento en el que no solamente es estoy ordenando, sino que también puedo conversar con mi mamá. O sea, mientras que tú lo ayudas le dices, ay, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo está todo? Evitar críticas es muy importante bueno, para lograr tener una relación sana en la adolescencia, ¿no? Son muy ariscos con el tema de las críticas. Claro. Mira, después Nora me pregunta que tiene un hijo de 5 años en la etapa del por qué y que todo por qué, por qué, por qué, por qué. Y dice, ¿por qué me sigue preguntando por qué si él ya lo sabe? Eh, y que también que no quiere hacer las cosas, eso ya lo contestamos un poco, pero cuando están en la etapa del por qué es porque realmente quieren saber y quieren ir como tener la seguridad de que si que ellos saben está bien. Y sirve mucho como devolverles la pregunta cuando, por ejemplo, ¿por qué tengo que lavarme los dientes? Y yo ya se lo he explicado 5 veces, voy a lo de él y le digo,
¿por qué te parece a ti que hay que lavarse los Claro, dientes? Y ahí él me va a decir y yo voy a confirmarle que la forma como él entiende las cosas está bien, como eso le da exacto. una seguridad a él. Sí, así es. También tenemos que ver que a veces lo que hacen es preguntar porque también quieren nuestra atención, ¿no? Hay que ver en qué momento le hace esas preguntas. Yo también muchas veces le pregunto a las mamás, bueno, él se pone Pepito preguntón en qué momento, cuando tú estás lavando los platos, Ah, porque puede ser un poco eso, ¿no? De que también, o sea, mi mamá me presta atención cuando yo le pregunto, entonces ya se ujú. da cuenta de que está teniendo atención en ese momento. No, la típica es cuando estás con el esposo, cuando estás con las Sí. amigas, ahí empiezan a preguntar los por qué. Sí, 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 es cierto. Y te quitan toda la atención porque vienen, se te sientan encima, te dan vuelta la cara y que los Sí, mires y no te dejan conversar con nadie. o se te atraviesa y te dice, yo estaba diciendo algo. Bueno, y la última pregunta me había preguntado Naomi, que tiene un hijo de 4. Mira, es lo mismo, son siempre los mismos temas que Sí, se repiten. Un hijo de 4 que le cuesta seguir instrucciones y que ellos le ponen consecuencias y él va negociando las consecuencias y al final hace caso, pero que es muy desgastante. Yo creo que las consecuencias no son negociables, las consecuencias son cosas claro. que pasan, sobre todo si son consecuencias naturales. Sí, sí. Bueno, no sé si lo has hablado en otra charla, pero sí es importante saber que hay consecuencias naturales y consecuencias que nosotros colocamos. Las consecuencias naturales no las podemos negociar. O sea, si no comiste, vas a tener hambre. Es una consecuencia natural. No, o sea, no hay postre, no hay dulce, tienes que comer la comida. Es parte de la consecuencia natural. Eso es a lo que llamamos una consecuencia natural. Ahora, si es una consecuencia impuesta, por ejemplo, no comes, no ves la televisión, eso es una consecuencia impuesta y para el niño tiene como un poco de ilógico, o sea, Ujú, no es, no hay lógica para él. Entonces, y si lo piensan, no tiene lógica. Entonces, por eso es importante que sepamos, mamás, que tenemos que buscar consecuencias lógicas a lo que, a lo que está haciendo el niño. O sea, no recoges tus ujú, juguetes, entonces no vas a poder jugar. O sea, vamos a buscar una consecuencia lógica. Si tú no recoges tus juguetes, ¿qué va a pasar con los juguetes? ujú. Entonces, Yo háganse esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que ustedes creen que va a ser lógica para? yo lo que hice con mi hija, que a veces se me desordena un poco con el orden como del día, se salta comidas o no quiere ir a acostarse a la hora y así. Lo que hicimos fue que hicimos un orden del día, como cuáles son todas las etapas que hay en el día. Y en medio de esas etapas está el tiempo frente a pantallas, que es en la tarde después del almuerzo. Y yo le dije, mira, el computador, perdón, me enredé. El computador es parte del orden que hay en el día. Para llegar al computador hay que hacer todo el orden. Si te saltas algo en Claro. el orden, ya no se llega al computador. Pero otra vez, Lili, vamos a lo mismo. Te estás aplicando una metodología, estás aplicando un horario, estás aplicando un orden del día o un horario que es importante. Por eso digo, no podemos, que era lo que decías al principio, no podemos pretender cambiar el día completo de nuestros hijos y imponer un horario. No, hay que irlo haciendo paulatinamente como explicabas al principio del video y que comencemos con la mañana, que haya primero el orden de la mañana, luego el orden del Ujú, mediodía y lo vamos sumando poco a poco. Y recordemos que tardamos alrededor de 30, 40 días, 50 días en que eso se haga efectivo ujú, en claro. su totalidad. Yo, por ejemplo, con mi hija lo que hicimos fue que yo me senté con ella a preguntarle cómo se tendría que ver el día. Entonces lo hicimos como, no es que yo le impuse a ella, sino que fue en acuerdos, nos pusimos de Claro, acuerdo cómo exacto. tiene que ser. Eso es lo que funciona en el caso de los adolescentes, funciona súper, súper bien, porque entonces tú haces el horario y el mismo se compromete a cumplir ese horario, a cumplir ese orden del día, como explicas, y es para ellos mucho más fácil porque lo hicieron ellos. Entonces, yo ahora no me voy a echar para atrás porque volvemos otra vez a lo mismo. Debo de mantener mi palabra de que así van a ser las cosas. Ujú, claro.
Bueno, Cecilia, fue demasiado interesante este tema, muy entretenido, aparte muy Sí, fluido. Me encantó hacer la transmisión contigo. Creo sí, que muchísimas gracias por invitarme. vamos a tener que hacer otra transmisión más adelante porque es un tema Seguro. que da para hablar un año, yo creo, completo. Sí, sí, por eso expliqué que en las sesiones que impartimos Lili y yo es parte de esto, trabajar esto a fondo. Nosotras llegamos a trabajar esto a fondo. eh, Ella trabaja con niños pequeños, yo trabajo más con adolescentes, me gusta trabajar más con adolescentes y que seamos conscientes que en las sesiones trabajamos a mucha más profundidad y sacamos mucho más el jugo a todas estas situaciones y realmente comenzamos a ver los cambios. A mí no hay cosa que más me guste que escuchar a un adolescente. Desde que mi papá comenzó las sesiones contigo, está menos reactivo, Ujú. peleamos menos. Ese es el mejor regalo que yo me llevo en las sesiones con papás de Es adolescentes. mágico. Y Y sí, ver también cómo los padres que empiezan como bien rígidos y se van sí, flexibilizando, porque al final eso es lo que necesitamos. Cuando somos padres flexibles, podemos transmitirles eso a nuestros hijos y que ellos aprendan del ejemplo. así es, Lili. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente un gusto, un placer. Gracias a todos por los que nos acompañaron hoy en esta charla. Un placer haber compartido con ustedes también ¿Y y que nos hicieran sus preguntas. quieres decir el nombre de tu página por si la gente Ah, quiere sí, seguirte? mi página en Facebook es Mi Familia Asertiva, Cecilia Dulcey, y en Instagram estoy como Adolescentes Asertivos. Y a mí me pueden Muchísimas gracias. A mí me pueden seguir en Criando Niños Felices o en mi grupo privado Mamás Felices, Niños Felices, que tiene que ver justo con esta idea de enseñar con el ejemplo, por eso le puse este nombre. No sé, creo que traté de ir leyendo los comentarios mientras transmitía, pero puede ser que se me hayan pasado algunas preguntas. Y también la gente que está mirando como grabado este video, Sí, pueden están escribir diciendo muchas acá. gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Muy bueno que compartas esta experiencia. Muchas gracias por la información. Preguntan ahí tu Gracias. nombre. Sí, por favor, repítanlo. Sí, por favor, otra más. Ya va, ya les escribo mi nombre aquí. Sí, ¿cómo se llama Ceci? Cecilia Dulcey. No sé por qué a mí me aparecen 4 comentarios, me van saliendo los últimos 4 y no me sale toda Bueno, la yo abrí lista. directamente mi Facebook. Ujú. Bueno, lo que yo les quería decir es que si tienen preguntas, cualquier cosa que se me haya pasado, o cualquier pregunta que tengan los que están viendo el video más tarde o que se les venga a la mente después y quieren preguntar, pueden escribir acá en los comentarios y yo voy a estar contestando preguntas. Así que no se Fantástico. preocupen, cualquier cosa que me haya faltado o pregunta que tengan va a tener su respuesta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haber estado acá. Estar acá, yo siempre digo, es una muestra de ser madres comprometidas con sus hijos. Más Así es, Lili, puede así haber. es. Bueno, Cecilia, un gusto haber estado acá contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y No, nos vemos gracias en a la ti, próxima. Lili. Un beso enorme. Chao, que estén súper bien todos.